Buenas, estimados y estimadas estudiantes del profesorado de Historia. En esta oportunidad les hago este video tutorial para que ustedes puedan comprender y entender y aprendan también cómo deberán leer el documento de modalidades de exámenes finales. Este documento les va a permitir a ustedes conocer cómo van a rendir cada una de sus materias de acuerdo a la condición en la que estén, ¿sí? Ya sean promocionales, regulares o libres. Decirles también que este documento ustedes lo tienen disponible en el aula de mi escritorio dentro del tópico que se llama modalidades de examen, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que los estudiantes que no rinden exámenes finales son aquellos estudiantes que han promocionado las materias que hayan sido promocionales y que hayan regularizado los talleres, ¿sí? Los talleres se regularizan con notas, recordemos esto, ¿sí? Entonces, en ese caso no van a tener que rendir examen final. Quienes sí rinden exámenes finales, aquellos estudiantes que han quedado en condición de regular o que han quedado en condición de libre, ¿sí? En este sentido, hay dos tipos de modalidades de examen, ya sea escrito o orales, ¿sí? Los exámenes escritos van a ser desarrollados por plataforma en el horario de 9 a 13 horas, tal como se les comunicó en el mensaje enviado. Y los orales van, más adelante le estaremos informando y enviando el documento con los horarios. Bien. Entonces, como ustedes pueden ver en este cuadrito, aquí se detallan todas las modalidades de exámenes de acuerdo a cada una de las materias. En esta columna vemos todas las materias, ¿ven? Y luego estas tres columnas son las más importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá tenemos condición de promocionales, los regulares y los libres. Esto quiere decir que en esta columna aparecerán cómo rinden los promocionales, cómo rinden los regulares y cómo rinden los estudiantes libres. En este sentido, los promocionales, vuelvo a recordar que no van a rendir una instancia de examen final porque se promociona con la nota, ¿sí? Vamos a los ejemplos concretos. Pedagogía es una materia promocional, por lo cual el estudiante que promociona no rinde examen final. Pero el estudiante que regulariza debe rendir un examen final de forma escrita, ¿sí? Y el estudiante en condición de libre va a tener que rendir de forma oral. Esa es la modalidad. ¿Ven? Escrito o oral. Didáctica general es una materia regular, es por eso que en esta primera columna no tenemos nada. Y el estudiante que queda en condición de regular va a tener que rendir escrito y el estudiante en condición de libre va a tener que rendir de forma oral. Psicología educacional también es una materia regular, el estudiante regular va a rendir escrito y el estudiante en condición de libre oral. Ahora pasamos, y en este sentido les pido mucha atención, a lo que es lectura y escritura. Lectura y escritura es un taller, ¿sí? ¿Qué pasa con los talleres? El estudiante que queda regular va a regularizar con la nota. Esto quiere decir que aprueba el taller. Por lo tanto, el estudiante que regulariza con nota no va a rendir un examen final. Ya lo tiene aprobado al taller. Bien. ¿Y qué pasa con el estudiante que queda libre? El estudiante que queda libre va a tener que recursar ese taller, ¿sí? En este sentido, quiero aclararles que tanto talleres como las prácticas y los seminarios deben recursar a aquellos estudiantes que se quedan libres, ¿sí? Porque no hay una instancia de examen final. Y los estudiantes que regularizan ya la aprueban. Bien. Prehistoria general es una materia regular, el estudiante en condición de regular rinde escrito y el estudiante libre rinde oral. Historia argentina y medieval, el estudiante regular rinde de forma escrita y el estudiante en condición de libre oral. Historia de las ideas políticas también es una materia regular, el estudiante en condición de regular rinde escrito, el estudiante que quedó libre rinde oral. Espacio y sociedad también es regular, el estudiante que queda en condición de regular rinde escrito y el estudiante libre rinde oral. Ahora vamos a una de las prácticas, la primera práctica, práctica 1. Práctica 1 es una materia promocional, ¿sí? Esto quiere decir que el estudiante que promociona la práctica no rinde examen final y la promociona con la nota. El estudiante que queda en condición de regular rinde escrito. Mientras que el estudiante en condición de libre, que es lo que le decía anteriormente,
tiene que recursar la práctica, ¿sí? No va a poder rendir ningún tipo de examen porque precisamente la práctica es una materia, valga la redundancia, bien práctica. Por lo tanto, eso no se evalúa en el examen final. Entonces deberá recursar la materia. Ya pasamos a segundo año. Sociología de la educación es una materia promocional. El que promociona con nota y no rinde examen final. El estudiante regular rinde escrito y el estudiante libre oral. Filosofía también es una materia promocional. El promocional no rinde examen final. El regular rinde escrito y el estudiante libre oral. En segundo año también tienen otro taller, que es el taller de TICS, ¿sí? Entonces, este taller también se regulariza con nota, lo cual implica que el estudiante que regulariza no rinde examen final, mientras que el estudiante en condición de libre va a tener que recursar ese taller. Sujeto de la educación secundaria es una materia promocional, por lo tanto el promocional no rinde examen final, el estudiante regular rinde escrito y el estudiante libre rinde escrito. Acá ya hay una diferencia, ¿sí? Si ustedes pueden observar, tanto el estudiante en condición de regular como el estudiante libre, ambos van a rendir en la modalidad de escrito, ¿sí? Historia moderna, el estudiante regular rinde escrito y el estudiante libre oral. Historia americana 1, el estudiante regular rinde escrito, el estudiante libre rinde oral. Historia argentina 1, el estudiante regular rinde escrito, el libre rinde oral. Didáctica especial de la historia, el estudiante regular rinde escrito y el estudiante libre rinde oral. Práctica 2, también es una materia promocional. Entonces, el estudiante que promociona no rinde el examen final. El estudiante en condición de regular rinde escrito y, como ustedes ya saben y lo venimos diciendo, el estudiante en condición de libre va a recursar la materia. Historia y política de la educación argentina, ya estamos en tercer año. El estudiante en condición de regular rinde escrito, el estudiante en condición de libre rinde oral. Epistemología de la ciencia, el estudiante regular rinde oral y el estudiante libre también rinde oral. Acá encontramos ya otra diferencia en lo que es la modalidad de examen. Epistemología de la ciencia, tanto el estudiante regular como el estudiante libre va a rendir de forma oral. ¿Ven? Inclusión educativa es una materia regular. El estudiante regular rinde escrito y el estudiante libre rinde oral. Historia contemporánea. Ven, lo mismo que epistemologías de la ciencia. Tanto el estudiante en condición de regular como el estudiante libre rinden de forma oral. Historia americana 2, lo mismo. El estudiante regular y el estudiante libre rinden oral. Historia argentina 2 también, el estudiante regular y el estudiante libre rinden de forma oral. EDI, Historia del Arte 1, es una materia promocional. El que promociona no va a una instancia de examen final, no rinde el examen final, mientras que el estudiante regular y el estudiante libre sí rinden de forma oral. Ahora miren, práctica 3 también es una materia que hay que prestarle atención, porque además de ser práctica, en la práctica 3 solo se promociona. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay estudiantes en condición de regulares, ¿sí? Entonces, el estudiante que promociona, además, debe ir a una instancia de coloquio final, ¿sí? Como un examen, pero esto es un coloquio. El estudiante en condición de libre, lamentablemente, va a tener que recursar la materia, ¿sí? Ya habíamos hablado sobre esto y les vengo diciendo que tanto los talleres, las prácticas como los seminarios no se rinden en condición de libre, por lo cual tienen que recursar esa materia. Llegamos al cuarto año con formación ética y ciudadana, que es una materia promocional. Entonces, al promocionarla no se rinde examen final. El estudiante en condición de regularidad rinde escrito y el estudiante libre rinde oral. ESI es un seminario promocional, por lo cual el promocional no rinde examen final, el estudiante regular rinde escrito y el estudiante libre recursa la materia. ¿Ven? Acá está un seminario. Problemática de la enseñanza de la historia. El estudiante regular rinde oral y el estudiante libre también rinde oral.
Historia Regional, Historia Americana 3 y Historia Argentina 3, el estudiante libre y el estudiante regular, quedan en condición, van a rendir de forma oral. Historia del Arte 2 es una materia promocional, el estudiante promocional no rinde examen final, mientras que el estudiante regular y libre van a rendir de forma oral. La práctica 4, lo mismo que en la práctica 3, ¿sí? La práctica 4 es una materia únicamente promocional. Esto quiere decir que el estudiante que promociona también va a tener que ir a una instancia de coloquio final, ¿sí? Y se le da la nota. No hay estudiantes en condición de regular y el estudiante que queda libre tiene que recursar la materia. De esta manera ustedes van a leer la modalidad de examen, tengan presente lo que le vengo diciendo sobre los talleres, las prácticas y los seminarios, sobre las condiciones en las que ustedes van a quedar en la materia para saber cuál es la modalidad en la que van a rendir. Espero les haya servido. Muchas gracias.